Iglesia de Jesucristo Pacto Eterno presenta lo mejor del trigo. Me vino una inquietud en estos días acerca de Mateo 14, pero el Mateo 14 lo encontré después de la inquietud que me vino. Ya ve que hemos entrado a una etapa donde todo el mundo se queja de la escasez. Y entonces yo me hacía la pregunta a mí, me la hacía propiamente y decía, si Jesús estuviera aquí en la tierra, pastoreándonos a todos, ¿qué consejo nos daría para salir de la escasez? Obviamente no le daría la misma fórmula al mundo y a la iglesia. Ya ve que a la iglesia le habla de diferente manera que como le hablaba al mundo. De la misma manera, puede variar la fórmula para salir de la escasez que corresponde al mundo y cómo la iglesia va a salir de la escasez. Y yo le decía al Señor, Señor, si tú fueras el pastor de una congregación que se queja de la escasez, ¿qué fórmula le darías? Y vino a mi mente los pasajes de Mateo 14 y de Marcos 8. El Señor usó la misma fórmula de Mateo 8, de Mateo 14 y de Marcos 8. Son dos eventos diferentes, pero usó la misma fórmula. Entonces, ¿en qué pasaje están ahorita ustedes? Mateo En 14. Mateo 14. Bueno, entonces vamos a Mateo 14. 14, 15. Y entonces el Señor da la fórmula, porque yo quiero la fórmula, hermano, para nunca estar en escasez. Amén. No sé si ustedes también quieren la fórmula. Amén. Amén. Ustedes no quieren Amén. padecer de escasez. No quieren padecer de escasez. No. Les hago la pregunta. No. Bueno, entonces yo vengo de los lomos de un padre que fue pobre, pero no tuvimos escasez. Siempre hubo pan, siempre hubo comida, siempre hubo calzado, siempre hubo vestido en nuestra casa. Y la casa donde estuvimos, donde mi papá nos llevó, siempre hubo en abundancia. Gloria a Nosotros Dios. nacimos en una hacienda ganadera, aunque la casa era de manaca, de jacal, de palma y circulada con varas de guarumo. Siempre hubo abundancia en nuestra casa. Nosotros de verdad que no padecimos. Y por esa razón todos somos gorditos en nuestra familia, porque siempre tuvimos, no éramos millonarios, pero comíamos bien, bien. Había pescado, había carne de res, había carne de venado, había mariscos, todo. Pero ¿qué hicieron nuestros abuelos para que en nuestra familia no hubiera escasez? Y mis tíos, mis padres, mis tías, no estuvieron ni siquiera un día en la escuela, pero siempre hubo abundancia. Por ejemplo, aquí en Denver, por lo menos llegaban 50 personas, hermano, en el día. Cada día llegaban 50, por lo menos 50 personas a la casa de mis padres, pero siempre comían ahí. El que llegaba ahí siempre comía.
En la casa, ya cuando nos pasamos al pueblo, siempre comían, hermano. Los pozos de los vecinos se secaban y el pozo de nosotros no se secaba. Siempre estuvimos abundados. Pero ¿a qué se debió? Entonces, yo le hacía la pregunta al Señor, Señor, si tú fueras el pastor de la gente que se queja de tanta escasez, ¿qué clave le darías? Y entonces el Señor me llevó a estos dos pasajes, a Mateo 14 y a Marcos 8. Pero miremos desde el inicio, cómo dice, eh, gloria a Dios. Es que tenemos que mirar cómo le hizo Jesús, y así como le hizo Jesús, tenemos que hacer nosotros. Amén, ¿Okay? amén. Entonces, la fórmula de Jesús no es tan cómoda, pero nunca hay escasez. Aleluya. Aquí tenemos que enfocarnos no en lo incómodo de la fórmula. Aquí lo que tenemos que enfocarnos es que no va a haber escasez. Eso es lo que más me interesa a mí, ¿verdad? Porque hay mucha queja hasta de pastores, hermano. Y yo quiero que nosotros usemos la fórmula de Jesús, porque si no usamos la fórmula de Jesús, hermano, la escasez del pueblo nos puede alcanzar a nosotros. Y qué terrible es que nosotros fuimos puestos para liberar al pueblo. El pueblo, nosotros tenemos que pelear contra los enemigos de nuestra congregación. Nosotros tenemos nuestros propios enemigos, como Jesús tuvo sus propios enemigos. Pero también sus discípulos tuvieron sus propias luchas. Y ahí es donde tenemos que mirar nosotros que ser pastor no es solamente predicar. Ser pastor es pelear las batallas de nuestra congregación. Amén. Y hay poderes acechando contra nuestra congregación. Entonces, mire, próspero es el pastor, próspera tiene que ser la iglesia. Pero aquí como que a veces se han invertido los papeles, que la escasa es la iglesia, la congregación, escaso es el pastor. Y yo le digo una cosa, hermano, yo no es que viva de buenos deseos, yo vivo de realidades. Yo no quiero vivir de buenos deseos. Yo no quiero darles a ustedes fórmulas humanas y a veces hasta fórmulas, como le dijera yo, diabólicas. Por ejemplo, la doctrina de la prosperidad no es de Dios. Carlos López, pastor de Iglesia Jesucristo, Pacto Eterno, no está de acuerdo con las repeticiones, ¿ok? Con las sugestiones mentales, ¿ok? Dame y yo te doy. El Señor no es así, ¿ok? Dame y yo te doy. En Pacto Eterno jamás se va a cobrar por un milagro. Jamás se va a cobrar porque usted sea mi amigo, ¿ok? Jamás se va a cobrar porque me acompañe en la mesa. No, hermano. En Pacto Eterno vamos a usar la fórmula de Jesús. Y yo se la quiero dejar para siempre a usted. Aunque un día usted no esté, déjele esta fórmula a sus hijos. Porque yo creo que cada pastor aquí, cada familia pastoral aquí, quiere dejar bien a sus hijos. Amén. No los quiere escasos cuando usted se vaya. Abraham fue bendecido, bendecidos fueron sus 7 hijos. Isaac fue bendecido, bendecidos sus 2 hijos. Jacob fue bendecido, bendecidos sus
15 hijos. Dice usted, bueno, 15 si eran 12. No, señor. El Señor, la palabra dice que los 2 hijos primeros de Manasés y Efraín fueron de Jacob. Allá son 14, más Dina son 15. Yo no creo que solo los varones hayan sido bendecidos. También Dina fue bendecida. Que no lo diga la Biblia, que no aparezca, Dios no es injusto. ¿Ok? Y no creo que Jacob haya sido mal padre para dejar pobre a Dina por ser mujer. Entonces aquí, en el capítulo número 14, ¿en cuál estaban ustedes? Del 13 en adelante. Del 13 en adelante. Dice, mire pues, número uno, ¿ok? Número 1. Aquí va a contar bien cómo oímos. ¿Ok? Aquí va a contar mucho cómo oímos. Y lo que oímos nosotros en la mayoría de nuestro pueblo es no tengo. Es escasez. Usted tiene que cuidarse de no repetir lo que oye de sus ovejas. Usted no tiene que hablar el lenguaje de su pueblo. ¿Ok? Del lenguaje de su pueblo. Yo no quiero oírlo a usted diciendo no tengo, ni entre ustedes usen esa palabra no tengo, porque usted tiene la fuente de todo, la fuente de vida, la fuente de salud, la fuente en las riquezas, la fuente material, que es Dios. Nosotros tenemos a Dios. Somos hijos de Dios. Amén. Entonces no repita, ya no diga, yo ya no lo quiero decir, no lo quiero oír a usted que está diciendo no tengo. Eso es para los pastores chafas. Eso es para los pastores que no tienen a Dios. Usted tiene a Dios. Jamás use esa palabra no tengo, ¿ok? Porque esa palabra la oye usted todas las semanas en su congregación. Entonces aquí dice, oyendo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto, apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Puso peros el Señor al oír escasez. Usaron peros, se oyó algún no del pueblo, oyendo a Jesús, oyendo que Jesús iba a ministrar. Ellos no pusieron peros, ni pusieron peros en la distancia, ni pusieron peros o negatividades mientras iban caminando a oír la palabra de Dios. Mucha de nuestra congregación, cuando salen de su casa, ya van con el pero no tengo. ¿Ok? Y hablan lo que oyen en el mundo. Todo lo que se oye en el mundo hoy es escasez. Y luego dice aquí, a un lugar desierto, apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. ¿Ok? Hubo pero en la distancia ahí. Hubo un no, alguien que haya dicho no voy porque es a pie que me tengo que ir. Yo no tengo camello. No hay pasto en el camino para mi camello, para mi caballo, para mi burrito. Y eso es constantemente lo que nosotros, hermano, estamos repitiendo porque nuestra congregación eso dice. Está muy lejos. Está muy lejos el lugar a donde va Jesús, donde está Jesús. ¿Ok? Entonces dice aquí, hermano, nunca repitamos lo que repite el mundo. Y luego dice, y tuvo compasión de ellos y sanó a los ojos de ellos, a los que de ellos estaban enfermos. ¿Ok? Número uno, hermano,
nosotros solamente sentimos compasión de nosotros mismos. Algo que tenemos que aprender para salir de la escasez es que en medio de la escasez sintamos compasión, primero del prójimo y después de nosotros. No tenía comida el pueblo, no tenía comida Jesús. No tenía comida los discípulos de Jesús, no tenía comida Jesús. ¿Ok? Pero en vez de sentirse él, sentir compasión de él, sintió compasión del pueblo. ¿Ok? Número uno, que cuando estemos escasos, hermano, sintamos más compasión del prójimo que de nosotros mismos. Esa es la fórmula. ¿Qué hacer en tiempo de escasez? ¿Qué hacer en tiempo de escasez? Sentir compasión por la escasez del prójimo, no por nosotros. Aleluya. ¿Sí? Ok. Vamos adelante. Yo, hermano, como le digo, hablando humanamente, yo hubiera sentido compasión de mí primero y no de los demás. Qué terrible es, hermano, encontrar en la Biblia personas que compartieron con su prójimo, que aportaron para Dios en tiempos de escasez. ¿Oyó usted un no en la mujer de las dos blancas? Dijo, no doy porque no tengo. En esta fórmula, le digo, es dura la fórmula, pero nunca te deja de estar escaso. Ese día que la mujer dio las dos blancas, ese día pagó por toda la comida que tenía que comer el resto de los años que estuviera sobre la tierra. Con dos, cuando uno da en medio de la escasez, uno compra toda la comida de los años que le restan en la vida. ¿Ok? Y esa fórmula, hermano, como es criticada por el inconverso, es criticada por el mundo, nosotros no echamos mano de esa fórmula. En tiempo de hambre, cuando usted esté en tiempo de hambre, mire que su prójimo coma primero. ¿Ok? Sí, esa es la fórmula de Dios. Dios, para sacar de la escasez a la viuda de Sarepta de Sidón, puso a la viuda de Sarepta de Sidón a compartir su alimento con un hombre que no conocía, pero era su prójimo. Se llamaba Elías. ¿Ok? Eso duele mucho. Esta fórmula de hoy duele mucho en lo humano, pero nunca se acabará la harina, el aceite y el agua. Lucha. Amén. Nunca. Mayormente si lo único que tienes se lo das a Dios. Hermano, eso se llama masoquismo por los que critican a las iglesias evangélicas, porque critican a los pastores, porque dicen, mirando que el pueblo está escaso, le pasan el gasofilacio, le pasan la canastita a la gente. ¿Ok? Y usted, hermano, a veces se pone más de acuerdo con el diablo que con Dios. Mucho pastor, hermano, es al estilo Judas. En vez de darle a Jesús, se hubiera vendido esto en 300 denarios y dárselo a los pobres. Usted no es pastor en la denominación, en la organización de Judas. Usted es pastor llamado por Cristo Jesús. Y los que somos llamados por Cristo Jesús, no andamos quejándonos de la escasez. De lucha. Amén.
Amén. Amén. Bueno, vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante. Y dice, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Oiga bien, ya es de noche, el lugar es desierto, aquí no hay tortillerías, no hay panaderías, aquí no hay restaurantes. ¿Sabe qué hicieron los discípulos? Se querían lavar las manos. Señor, corta el culto aquí. Finaliza el culto. Es que ya imagínense si era como Marcos 8, que allá tenían 3 días sin comer por estar oyendo a Jesús. Imagínense aquí cuántos días llevaban más o menos. ¿Ok? Ya anochecía. Ya anochecía, ya era tarde. Y nadie había llevado lonche. Y entonces la solución que nuestras ayudas, hermano, a ver, tienen es, señor pastor, disculpe, no hay y no hay. Entonces el Señor les dijo, denle de comer ustedes. ¿Era que los estaba avergonzando? ¿Jesús acaso no sabía que ellos tampoco habían llevado lonche? Y que la responsabilidad no era solamente para Jesús, sino que también para los discípulos. Entonces, ¿era Jesús avergonzando a sus discípulos? ¿Era Jesús avergonzando a la viuda que dio las 2 blancas? ¿Es así Jesús de mal corazón? O a lo Cantinflas, ¿verdad? Fue a sacar Jesús un fajo de billetes que dieron los ricos y se lo dio a la viuda. Fue a la bolsa de las ofrendas Jesús a sacar como hizo Cantinflas en la película. ¿O dejó que la mujer echara las 2 blancas? Bueno, entonces, ¿qué le quiero decir con esto? La fórmula es hasta pesada y cae mal, pero garantizas no sufrir de escasez el resto de la vida que te queda. Y dijo Jesús, no, la solución no es cortar el culto. La solución no es cancelar los cultos. La solución es que ustedes les den de comer. Ahí es el punto. Bueno, entonces, mire cuántos puntos llevamos. Saber oír, ¿ok? Sentir compasión, ¿ok? Dar responsabilidades. Otro punto importante. Y dice, hermano, dice, no tienen, en el 16 Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. Denles vosotros de comer. ¿Ok? Comiencen a ejecutar sus responsabilidades. No tienen necesidad de irse a su casa. Saquen ustedes su responsabilidad. Bueno, y dice, y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Ya sabemos que eso tiene su tipología, es figura de los, ¿cómo le dijera? Del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, los 2 peces, los 5 panes, antes nos enseñaron que eran los 5 ministerios, ¿ok?
Oí a alguien que dijo del Pentateuco, también el Pentateuco es tipo de eso. Bueno, vamos a seguir adelante aquí. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, traédmelos. ¿Es poco? Lo poco, ¿a dónde lo llevamos? Sí, ves. Lo poco, ¿a dónde lo llevamos? ¿Debajo del colchón o a la presencia de Dios? La presencia ¿A de dónde llevas tú lo poco? ¿A dónde? Ok. Allí es donde te toca tomar la palabra a ti como pastor. ¿A dónde llevas tú lo poco? ¿A dónde te lleva lo poco? ¿A decir no? ¿A hacer tu guardadito? ¿O a llevarlo a la presencia de Dios? Aleluya. Le dije que la fórmula es dura, pero te garantiza que jamás vas a tener escasez. Gloria a Dios. Amén. Por eso le Aleluya. digo, prohíbase usted, no que el hermano Carlos le prohíba, prohíbase usted a decir, a nunca decir no tengo. Lo poco se lleva donde Jesús, lo que hay en existencia se lleva a la presencia de Jesús. En presencia de Jesús, la mujer dio las 2 blancas. Mm. Ahí estaba, es Aleluya. más, Jesús ni de pie estaba sentado. Estaba sentado Jesús, mirando, imagínense. ¿Por qué? Porque Jesús nos conoce, hermano, cómo actuamos en tiempo de abundancia y nos conoce cómo actuamos en tiempo de escasez. ¿Ok? Y el que actúa como inconverso, hermano, ese siempre va a tener escasez. Mm. Entonces, aquí, hermano, en la Biblia quedó cómo salen los pobres de la escasez, no que Dios les da. Claro que sabemos que Dios es un Dios que suple, un Dios que provee, mayormente si es para su obra, para su casa, para su templo, para la predicación de su evangelio. Claro que Dios se provee para las necesidades, ¿ok? De la casa de Dios, del evangelio, pero Él mira cómo actuamos en tiempo de abundancia y cómo actuamos en tiempo de escasez. Aleluya. Recuerde esto, hermano, porque yo le voy a decir algo bien importante. Yo por eso abrí esta plática, hermano, cuando vivíamos en una champa, en un jacal. No le estoy hablando de que vivo en Estados Unidos, no. Le estoy hablando cuando viví en un lugar donde lo más que habían eran 8 casas. Esa era la comunidad, ese era el pueblo donde yo nací. Ese era el lugar donde yo nací. En donde el salario de mi papá eran 12 centavos el día. 12 centavos de quetzal. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos que mirar, hermano, y ya le dije, en la casa donde yo crecí, no comíamos solamente nosotros, los 6 hijos de mi papá, no, ahí comía mi papá, mi mamá, mi abuelito, sus 6 hijos, mi tío Fito, mi tío Huicho, mi primo Rogelio, mi primo Julio, mi tía Lupe como con 7 hijos, su marido, ahí las vecinas, ahí vivían todos, hermano, ahí comían todos. Y mi papá solo 12 centavos ganaba. Y ahora usted que ganando dólares todavía, hermano, no sale de decir, no tengo.
Puchis. No se vale, hermano. Padre, habla, padre. No tengo para el pasaje, dice. Hay retiro, pero no tengo para el pasaje. No, hermano, no hable así. Usted fuera hijo de mi papá, un leñazo le daba. Por negativo, por no creerle en Dios, a Dios. Bueno, vamos a seguir adelante aquí. No termina la fórmula todavía. Y dice, y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, tráedmelos acá. No los escondan. No, que nadie se lo vaya a comer a escondidas. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Atendió su hambre primero él? Yo sí, hermano. Yo, mire, de verdad se lo digo, me ministro aquí con usted, que con 3 días de no comer, imagínense, me llevan 2 pescados y 5 panes, yo aparto un pescado para mí, me lo hubiera echado a la bolsa y me hubiera echado un pan. Hubiera atendido mi necesidad primero, pero Jesús no es como nosotros. Jesús primero piensa en el prójimo que en él. Mire, repartió los 5 panes y los 2 peces y él no comió. ¿Ok? Ni comieron sus discípulos. Usted no mira en esa fórmula Jesús haciéndose un sándwich de pescado. ¿Ok? Y no mira que le reparte a los discípulos. Obviamente comieron, pero usted no mira que eso sea la prioridad en la fórmula. Sí, que Jesús coma primero. ¿Ok? Que sus discípulos coman primero. Aquí la fórmula es que el prójimo coma primero. Aquí es de bendecir primero al que no tiene, al prójimo, aunque nosotros estemos muriéndonos de hambre. Vamos a seguir adelante. Y luego dice, hermano, entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo. ¿Ok? Bendijo para dar. No bendijo para recibir. Bendijo para dar. Jesús no dijo, comí yo, comieron todos. Jesús no dijo, entre el plato y el diente no hay pariente, yo aparto primero para mí. No. Jesús pensó en el prójimo primero. Y eso es lo que duele aquí, en este reino, que no se piensa en uno primero. En el reino de Dios se piensa primero en el prójimo, en la necesidad del prójimo, en que el prójimo coma, en que el prójimo tenga, en que el prójimo le sean suplidas sus necesidades. Y luego dice, hermano, dice que alzó sus ojos y los bendijo. No dijo, Señor, Padre, bendice mis alimentos. No, bendice este alimento que se van a comer mi prójimo, mis prójimos. Y luego dice, eso es bien importante, hermano. Y luego dice, y lo dio y lo partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron como 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. ¿Ok? Bueno, entonces, dice en el 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e irse delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba ahí solo. ¿Ok? ¿Llegó bien comido? ¿Ah?
a sentir la satisfacción con el Padre que había podido suplir la necesidad del prójimo. Amén. Porque cuando uno, hermano, mire, esas satisfacciones, no cualquiera las tiene. No cualquiera las tiene. Y yo le sugiero a usted que en algún día usted sienta la satisfacción de dar lo último que le quedaba. Un día, anímese, procure sentir la satisfacción de haber dado lo último que le quedaba. ¿Ok? Bueno, la fórmula no termina ahí. La fórmula en Marcos dice, hermano, cuando alimentamos a los 5,000, ¿cuántas canastas recogisteis? Le preguntó el Señor a sus discípulos. Y ellos dijeron 12. Porque también esto es bien importante, hermano, de que nosotros miremos, oiga bien, ¿cómo se mirarían los discípulos de Jesús ahorrando? ¿Ok? Ahorrando, recogiendo el pan. Entonces, una de las cosas que nosotros no hacemos, hermano, es que en tiempo de escasez nos comemos todo. Y cuando Dios da hasta para ahorrar. ¿Cuántas canastas se necesitaban para llevar los 5 panes y los 2 peces? ¿Cuántas canastas se necesitaban? Ni siquiera todo el fondo de una canasta. No, pues. ¿Y cuántas canastas recibieron? ¿Cuántas canastas recogieron? 12. 12. 12 canastas. O sea que lo que se comparte, hermano, en el mismo momento, en una hora después, vas a tener más de lo que te faltaba. Aleluya. Y una hora antes te estaban llorando las tripas. Y ahora tienes 12 canastas para comer. El Señor te lo devuelve el mismo día. El Señor te lo da para que ahorres, no para que lo desperdicies. Hermano, ya no digas el dinero va y viene. El dinero va y viene. No, 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 no. Aprende a administrar. No gastes tu dinero en lo que no sacia, en lo que no es leche. ¿Ok? Sí, hermano. Antes de irte a meter a un restaurante, acuérdate que hay retiro. Enséñale eso a la gente. Antes de que se vayan a meter al mall, diles que hay un retiro donde su alma va a ser bendecida. Aleluya. Sí, claro, después de salir del mall, ¿cómo van a tener para ir al retiro? Y eso es tu responsabilidad. No es responsabilidad de nadie, es responsabilidad pastoral. Recoge las migajas. ¿Cómo? Mire a 12 hombres ahí, mire a Judas, hermano. Mire a Judas ahí a regañadientes recogiendo las migajas, los pedazos de pan, hasta las espinas recogieron. Bueno, ahora yo le pregunto en esta hora, ¿qué hizo Jesús con las 12 canastas? ¿Para qué Jesús pidió que se recogieran las migajas? ¿Para dárselo a los marranos? ¿Para dárselo a los pajaritos?
Si de 5 panes, hermano, y 2 peces alimentó a la multitud, ¿qué hizo con esas 12 canastas? ¿Cuántos discípulos eran? 12. 12. No me gusta usar la lógica ni las matemáticas, pero era una canasta para cada discípulo. ¿Ok? Pero nosotros, aparte de lo que recibimos, hermano, todavía tenemos la mentalidad escasa, la mentalidad pobre. Miremos a Jesús en Betania. Ahí sale María a ungir a Jesús. Y dice Judas, qué desperdicio. Esto se debió vender en 300 denarios y darlo a los pobres. ¿Por qué estaba pensando en los pobres? Claro que era porque robaba. Pero a los pobres ahora les tenía que dar de comer Judas. Por eso el Señor recomendó no llevar ni bolsa ni alforja. Porque les había metido una canasta de pan y 2 peces adentro de su corazón, adentro de su mente. Nosotros para hacer la obra del Señor siempre llevamos por delante, ¿y qué voy a comer? ¿Y cómo voy a hacer? No, hermano, si el obrero es digno de su salario, el Señor le metió una canasta de pan a cada uno. ¿O tiraron esa canasta? No, esa canasta es el alimento simbólico que estaba hablando el hermano Juan Romeo. ¿Ok? Los que somos llamados, los que somos hijos de Dios, los que somos pueblo de Dios, tenemos el pan garantizado. En tiempo de escasez, hermano, cuando la iglesia tenía todas las cosas en común, ¿alguien de ellos murió de hambre? La Biblia registra que algún creyente en el nacimiento de la iglesia murió de hambre. Bueno, entonces, qué dura es la fórmula, ¿verdad? De Jesús. Qué dura es la fórmula de Jesús, pero garantiza que ni yo, ni mi mujer, ni mis hijos, ni mis nietos, ni mis bisnietos, por 1000 generaciones padezcan de hambre. Ahora sí, comentemos. Si quieren, comentemos de Marcos capítulo 8. Este es un tema distinto, lo de Marcos 8. Que es un evento aparte. Hermano, yo creo que a todos nos ha bendecido Dios. Yo creo que lo que ha hecho falta aquí es administrar bien lo que Dios nos dio. El mundo nos enseña a invertir primero para poder garantizar nuestro bienestar. Invertir primero para ahorrar. Aquí no es así. Aquí es recibir primero, no invertir primero. ¿Ok? Aquí es recibir primero y de lo que se recibe hay que administrarlo bien. Gloria a Dios. Aquí hay un pasaje distinto, hermano. Verso 1, en aquellos días, Marcos 8, en aquellos días como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos otra vez y les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. ¿Ok? Y los enviaré en ayunas a sus casas, dice, y si los enviare en ayunas a sus casas,
se desmayarían en el camino. Y ellos han venido de lejos. Ellos han venido de lejos. Ellos han venido de lejos. Pregúntele a su gente. Tenemos un retiro en Indianápolis. Dígale, en Indianápolis hay un evento. ¿Qué le van a decir los discípulos? Están muy lejos. No tengo para el hotel. No, hermano. No dejemos que el diablo le juegue la mente, la pobreza, la escasez le juegue la mente a la gente que está a nuestro cargo. Mucha. Gloria a Dios. Y dice, sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien sacar o saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, lo partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, oiga bien, y mandó que también los pusiesen delante de ellos. Bueno, y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. ¿Ok? La fórmula la repitió. La fórmula la repitió. Comió él otra vez ahí, ya tenía 3 días de estar predicando. Comió otra vez ahí, comieron sus discípulos ahí. Ellos eran los más importantes ahí que tenían que comer. ¿O era el prójimo? Tenemos que enseñarle a los discípulos eso, hermano. ¿Ok? Y la responsabilidad es de nosotros. Y recogieron 7 canastas. ¿Ok? Y eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Y luego entrando en la barca con sus discípulos vino a la región de Dalmanuta. Bueno, entonces Dios nos dejó la fórmula para contrarrestar la escasez. Pero ¿habrá otra? ¿Por qué Dios dejó en panoramas distintos la misma fórmula? Porque funciona. Ahora, el tercer evento es en el seno de la iglesia. Para que nosotros hagamos como Jesús hizo. Gloria a Dios. ¿Habrá alguna aportación? ¿Cuántos minutos se habían adelantado? Hermano Carlitos, Dios lo bendiga. Amén. Perdone que siempre me gusta participar porque es muy emocionante. Para mí la palabra de Dios es lo más emocionante que hay. Y lo más importante, por supuesto. Entonces, por eso me tomo el espacio, ¿verdad? Y le agradezco que lo permita. Amén. Estaba viendo, hermano, que hay una diferencia yo con los números sí me encanta a mí, ¿va? Pero es solo un aporte, ¿va? En la primera ocasión fueron
5 panes y 2 peces. Y en la segunda son 7 panes y ya no dice el número de peces, ¿va? Dice, entonces, estaba viendo que primero habla de la provisión para el pueblo de Israel, que lo enmarca en los 12. Y después habla de la provisión para la iglesia, que son las 7 iglesias del Apocalipsis, lo comparo así. Ya Amén. cuando, ajá, y ya los peces sin número, algunos pececillos, dice. Lo que Sí, no cambia es que siempre es pan y peces, y peces. porque es un alimento y el rema, ¿va? O sea, la palabra sólida, digamos, que está representada en los peces, o sea, un alimento para el espiritual y un alimento para el que inicia, ¿verdad? Entonces, por eso Pablo dice, vosotros que sois espirituales, entonces ya habla que Pablo hace énfasis de un alimento más sólido, ¿verdad? De los 2 tipos de alimento, pero son al final alimento, ¿verdad? Y Amén. me estaba emocionando porque también para la iglesia hay una provisión sobrenatural de parte de Dios que se va a compartir. Amén. Eso es Amén. todo. Sí. Amén. Miren, miremos eso, hermano, que hasta para levantar un ayuno, el Señor es cuidadoso. ¿Por qué no les dio carne? ¿Por qué les dio alimento blando, alimento suave? Amén. Porque tenían 3 días de no comer. Yo un día ayuné 7 días y levanté mi ayuno con un tibón steak. Un gran dolorón de estómago que me dio. ¿Cómo ve? Sí. Tengamos, tomemos en cuenta esas figuritas, esa tipología, esos cuidados de Jesús para cada uno de nosotros. Lo que Dios quiere, lo que Jesús quiere es el bienestar para nosotros y el tema central es cómo salir de la escasez. Pues haciendo la fórmula de Jesús siempre habrá provisión que viene de las manos del Señor. Aleluya. No nos preocupemos, hermano, qué habremos de comer, qué habremos de vestir, porque eso lo concede el Señor. Si no tuviéramos manos para sembrar, el Señor llevaría cuervos para que nos den de comer. Porque Amén. no vas a ir a la tienda. Y no te digo. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Bueno, creo que ya es tarde, hermanos. Entonces, démosle gracias al Señor por esta plática tan importante. Gloria a Dios. Démosle gracias al Señor, hermano, por su provisión, Amén. que siempre va a estar ahí para los que hemos alcanzado la bendición de haber sido llamados para predicar el Evangelio. Y enseñémosle esta fórmula a nuestros discípulos, pero que nosotros la cumplamos primero, que nosotros ejecutemos esta fórmula primero, no solo los discípulos. Nosotros les enseñamos a nuestros discípulos a dar, pero también nosotros debemos de ser los primeros. Amén. Aleluya. Como ejemplo para ellos. Padre que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias por la fórmula que nos heredas, que nos dejaste en las sagradas escrituras, Señor. Oh Dios mío, te pedimos que tú bendigas a mis hermanos pastores, a mis hermanos que están escuchando esta transmisión, Señor, bendíceles de una manera especial. Te damos gracias por la fórmula
que nos has dejado de cómo salir de la escasez. En el nombre de Jesús, te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Gracias, Amén Padre. y amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Iglesia de Jesucristo Pacto Eterno, lo mejor del trigo.